Buenos días, chicos. Hoy iniciaremos la segunda clase de la introducción a la anatomía. Vamos a ver que aquí observamos el cuerpo humano, en el cual en la clase pasada ya dijimos de que existen áreas, como es el área de la cabeza, el área del cuello. Vamos a ver el tronco. Aquí mencionan como piernas y pies, pero en verdad viene siendo miembro inferior, y los brazos con el antebrazo y las manos vienen siendo lo que es el miembro superior. Vamos a ver que el órgano más extenso del cuerpo humano es la piel, la cual recubre la superficie de este. Oficialmente vamos a entrar a lo que es el sistema cardiovascular, como la palabra lo dice: cardio, corazón; vascular, vasos. Vamos a ver que el sistema cardiovascular está conformado por dos tipos de vasos, que son los principales, que vienen siendo las arterias y las venas. Venas son aquellas que llevan la sangre hacia el corazón. Arterias son aquellas que transportan la sangre desde el corazón o sacan la sangre del corazón. Vamos a ver que existen diferencias entre ellas, que las paredes arteriales son más gruesas que las correspondientes a las de las venas. ¿Cómo así? Bueno, eh, las venas y las arterias tienen casi siempre el mismo recorrido. Significa que por cada arteria va a haber una vena, casi siempre. Entonces, lo mismo va a suceder en su diámetro, referente a si son de gran tamaño o de pequeño tamaño. Una arteria de gran tamaño referente a una vena de gran tamaño de la misma región. Vamos a observar que esa arteria va a tener una capa más gruesa que la de las venas. Eso se debe a la capa muscular que presentan las arterias. Vamos a ver que el grosor de las paredes arteriales va a disminuir progresivamente a medida que los vasos se hacen más pequeños. Y algo que es importante es las capas, cómo están conformados los vasos sanguíneos. Vamos a ver que existe una capa íntima, una capa media y una capa adventicia. Entonces, aquí observamos la arteria y las venas. Vemos que la capa íntima es la capa que está más cercana a la luz del vaso. Ambos la presentan tanto arterias como venas. Observamos que la capa media va a ser la que está entre la capa íntima y la capa adventicia. Y observamos que es mayor o es más gruesa que la de las venas. La que se encuentra en las arterias es más gruesa que la de las venas. Esto se debe a porque las arterias poseen una mayor cantidad de tejido muscular. Y observamos que la túnica adventicia, que es la capa más externa, tanto de las arterias como de las venas, esta se encuentra en ambas, tanto en arterias como en venas, y como mencioné, la más externa. Vamos a ver que las arterias se clasifican según su tamaño y según su estructura. Existen las arterias grandes o elásticas, las arterias de mediano tamaño y las arterias más pequeñas, que son aquellas que presentan un tamaño
mayor de 2 milímetros de diámetro. Sin embargo, si son más pequeñas de 2 milímetros, entonces ya se llaman arteriolas, que son las que ya están llegando ahí a los capilares. Recuerden que los capilares es la región donde se da el intercambio de nutrientes en los tejidos. Es el lugar de cambio de sangre arterial a sangre venosa. Entonces vemos que las arteriolas pueden poseer un diámetro de 20 a 100 micrómetros. Y ya ahí vemos los capilares. Como dijimos, los capilares están entre las arteriolas, y en el caso de las venas, lo que corresponde a arteriolas se llaman vénulas. Vienen arteriolas, capilares y luego vénulas. Que las vénulas vienen siendo el vaso sanguíneo más pequeño o de menor diámetro que existen en las venas. Y también conectan con los capilares. Y como dije que los capilares tienen que ver con la zona donde se va a intercambiar los nutrientes, donde van a llegar los nutrientes al tejido, donde va a haber el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Él tiene que permitir el paso del eritrocito. Por eso, él es de un diámetro tan pequeño, pero no es más pequeño que un eritrocito. El diámetro de él es casi el mismo diámetro de un eritrocito, o sea que es justo lo que necesita el eritrocito para pasar. Y esto está entre 7 a 8 micrómetros. Entonces aquí vemos que tenemos las venas y tenemos las arterias. A medida que va a disminuir el diámetro de las arterias, disminuye la capa media, se hace menos gruesa. Entonces, vamos a ver que a nivel de los capilares, estos en verdad lo que poseen es una célula endotelial y los pericitos, que los pericitos vienen haciendo la función como de la capa adventicia. ¿Qué significa? Que ellos no tienen capa media. Y como aquí dice, en los capilares se da el intercambio gaseoso. Entonces, vamos a ver el tórax. El tórax está conformado en parte ósea por las costillas, por los cartílagos, por el esternón. Obviamente también aquí se conecta la clavícula, pero y también está el omóplato o escápula. Y bueno, vamos a ver que hay que tomar en cuenta que existen costillas verdaderas y costillas falsas. Las costillas verdaderas son aquellas que su cartílago costal se une directamente con el esternón. Esas son las que van de 1 a 7. Y las costillas falsas son aquellas que su cartílago costal no se une directamente con el esternón, a tal punto que existen dos costillas al final, que son las 11 y la 12, que ellas no se unen con el esternón, y esas se conocen como costillas flotantes, como aquí lo menciono. Entonces vamos a ver que a nivel de lo que es el esternón, este se va a dividir en manubrio del esternón, en cuerpo del esternón y apófisis sifoide. Son tres partes en las que se divide el esternón: manubrio, cuerpo y apófisis sifoides.
Entonces vemos que él posee un ángulo aquí arriba y ese ángulo se llama escotadura yugular. También vemos que entre el manubrio y el cuerpo del esternón se va a encontrar otro ángulo. Aquí las partes que vemos son las partes de la escápula, que aquí vemos el acromión, la apófisis coracoide, perdón. Vemos lo que es la cavidad glenoidea, el cuello de la escápula. Vemos lo que es la escotadura de la escápula y la fosa subescapular. Ahora veremos la parte posterior de la región torácica, que conocemos también como dorso o parte del dorso. Y en esta región vemos que se encuentran lo que es la columna vertebral. Vamos a ver que en la región de las vértebras, allí se van a unir también las costillas. De allí, en verdad, se considera que de allí inician las costillas. Y observamos que en la región posterior se encuentra la escápula, el cual va a tener una fosa supraescapular, una fosa supraespinosa, una fosa infraespinosa, que está la supraespinosa por encima de lo que nosotros conocemos como la espina escapular. La fosa infraespinosa se encuentra por debajo de la espina escapular. Vamos a ver que él va a tener un acromión, que en el acromión, que ya lo habíamos visto acá, el acromión, allí es donde se va a unir lo que conocemos como clavícula. Entonces, observamos que el corazón se encuentra en medio de los pulmones, que tiene una punta o apex, que esa se encuentra exactamente en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Eso es algo que van a tener que ir buscando, significado de cada cosa. Igualmente, en cada video se los voy explicando poco a poco. Entonces vemos que el corazón se encuentra en un lugar que se llama el mediastino. Esa región de aquí se llama mediastino. Y se me olvidaba. Y por debajo se encuentra lo que es el diafragma. Este músculo que ven aquí es el diafragma. Entonces vemos que el corazón se encuentra en lo que conocemos como mediastino medio, porque el mediastino se divide en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior, y el corazón se encuentra en el mediastino medio. Toda esta región de aquí se conoce como mediastino, y esa se encuentra, si vamos a ver a nivel de las vértebras, entre T5 y T9. Una pregunta sería, ¿qué significa T? T significa torácica, vértebra torácica. Por eso es que existe C de cervical, L de lumbar. Entonces significa que está entre la T, entre la torácica 5 y la T9, que es la torácica 9. Ahora vamos a ver lo que es en sí el corazón. Observamos que al corazón llegan lo que es la vena cava superior y vena cava inferior. Ambas venas
traen sangre desoxigenada de el cuerpo, del resto de los órganos. Esa sangre va a pasar a lo que es la aurícula derecha. Para los que no saben, el corazón se va a dividir en dos partes. Se divide en aurícula y ventrículo. Existe aurícula derecha, aurícula. Bueno chicos, de ahora en adelante voy a utilizar esta aplicación y entre otras que voy a utilizar que son muy buenas para estas clases virtuales. Vamos a ver que esto está bastante completo porque necesito que ustedes se familiaricen y vayan viendo lo que estoy diciendo. Entonces, vamos a seguir hablando de el corazón y del sistema cardiovascular. Este es el corazón. Como ustedes ven, el corazón tiene forma de pirámide, en donde esto de aquí se conoce como punta del corazón o ápex cardíaca, y ya se encuentra exactamente en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Esto de aquí es la base del corazón y como ustedes ven, hay vasos que entran y salen de él. El corazón en general se divide en 4 cavidades importantes, 2 aurículas y 2 ventrículos. Esta es la aurícula derecha. Esta es la aurícula izquierda. Las aurículas son los puntos de llegada de la sangre hacia el corazón. La sangre llega a las aurículas. Y los ventrículos, que también existen 2 ventrículos, derecho e izquierdo, son el punto en donde va a llegar la sangre desde las aurículas y de los ventrículos se expulsa la sangre al resto del sistema. Vamos a observar entonces que en la aurícula derecha va a llegar la sangre desoxigenada, que va a llegar a través de lo que es la vena cava superior y vena cava inferior. Y observamos que acá en la aurícula izquierda va a llegar sangre oxigenada que viene directamente desde los pulmones a través de 4 venas que se conocen como venas pulmonares. Observamos que hay 2 superior, 2 inferior, 2 son izquierda y 2 son derecha. Observamos que de el ventrículo izquierdo va a salir lo que se conoce o va a originarse lo que se conoce como el tronco pulmonar, y del izquierdo, que aquí sí no se aprecia bien, va a originarse lo que es la aorta. Entonces vemos que el corazón está irrigado. Las arterias que irrigan el corazón se conocen como arterias coronarias, y vemos que también poseen venas, porque el corazón es un músculo, por eso se le conoce como músculo cardíaco. Está formado por músculo. Y como todo tejido necesita oxígeno para poder trabajar, para poder funcionar. Vamos a observar que si quitamos esto de aquí, existen válvulas o compuertas que dividen las aurículas de los ventrículos. Esas son compuertas.
así como las puertas de sus casas impiden que la gente salga y la gente entre, estas compuertas impiden que la sangre vaya en contra al flujo normal. Cuando la sangre va en contra del flujo normal, eso se conoce como regurgitación. La sangre regurgita, va en sentido contrario al sentido que debe ir. Entonces vamos a ver que existen 4 válvulas principales que vienen siendo la válvula que está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, se conoce como válvula tricúspide porque tiene 3 valvas. Valvas se le conoce a la membrana que forman las válvulas. Y la válvula que separa a la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, que aquí lo vemos. Si quitamos esto de aquí, se aprecia mejor. Aquí lo vemos. Inclusive podemos quitarle esta capa de aquí para que se aprecie mejor. Vamos a ver que esta válvula se conoce como bicúspide o mitral. Es la que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Entonces existen 2 válvulas auriculoventriculares, o sea, aquellas válvulas que separan las aurículas de los ventrículos. Y observamos que para que la sangre pase a través de lo que es el tronco pulmonar, obviamente esta sangre va a venir de lo que es el ventrículo derecho, y para que luego pase a los pulmones, tiene que pasar a través de una válvula que se conoce como válvula pulmonar. Esto de aquí se le conoce como membrana semilunar o válvulas semilunares. ¿Por qué? O válvulas semilunares, porque esta válvula es una de las válvulas semilunares, se le llama así. Igualmente sucede aquí, que lo aprecian, esta es la entrada de la aorta. La sangre va desde el ventrículo izquierdo a la aorta y se llama válvula aórtica. Repasando entonces, existen 4 válvulas. Válvulas tricúspide, que es la que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. Válvula bicúspide o mitral, que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Válvula pulmonar, que separa el ventrículo derecho del tronco pulmonar. Y válvula aórtica, que separa el ventrículo izquierdo de la aorta. La pulmonar separa el ventrículo derecho del tronco pulmonar y la aórtica, ventrículo izquierdo de la aorta. Observamos aquí en esta pequeña imagen o en esta imagen que el músculo cardíaco de el ventrículo izquierdo es más grueso que la de el ventrículo derecho. Esto se debe a que el ventrículo izquierdo debe ejercer una mayor fuerza para distribuir o llevar la sangre al resto del cuerpo. Mientras tanto que el ventrículo derecho solamente la tiene que llevar a los pulmones. La presión es menor, la fuerza es menor también que la que tiene que ejercer el ventrículo izquierdo. Y esto viene siendo la parte anatómica
básica del corazón. Hay cosas mucho más profundas. Poquito a poco se los iré explicando. Entonces aquí vamos a ver cómo funciona esto. Vemos que se da el ciclo cardíaco. Observamos aquí un tiempo para lo que es la sístole auricular, sístole ventricular, diástole. Recuerden que sístole se le llama a el momento de eyección de la sangre, el periodo de eyección de la sangre. Diástole se le conoce al periodo de llenado. Vuelvo y repito, sístole se eyecta la sangre, diástole se llena el corazón de sangre. Y también se le puede decir a diástole que es el periodo de reposo, de descanso del corazón, porque ahí el músculo no está contraído, mientras tanto en sístole sí está contraído. Vamos a ver que aquí lo tienen dividido como sístole auricular y sístole ventricular, pero en verdad, cuando ustedes escuchen la palabra sístole sin que diga sístole auricular, si ustedes escuchan sístole, siempre se van a referir al ventrículo. Nada más con decir sístole se refieren al ventrículo, al menos que digan sístole auricular. Igualmente con diástole. Esta diástole general es la diástole ventricular. Cuando le hablan de diástole auricular, entonces ya es cuánto demora el periodo de reposo de la aurícula. Vamos a poner un poquito más lento para que vayan viendo cómo esto funciona. Vemos que a través de la vena cava superior y vena cava inferior llega la sangre desoxigenada a lo que es la aurícula derecha. También en la aurícula derecha llega sangre desoxigenada del mismo corazón a través de el seno coronario. Entonces, vamos a ver que él se tiene que llenar, la aurícula derecha se tiene que llenar cuando esta compuerta está cerrada, él se tiene que ir llenando y aumentar la presión interna hasta rebasar la presión que está aquí en el ventrículo derecho, permitiendo que la compuerta se abra, y esto hace que el ventrículo derecho se llene de sangre porque permite el paso de sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, ya que se abren estas compuertas que se conocen como válvulas tricúspides, y la sangre entonces fluye. Cuando la sangre fluye a tal punto que el ventrículo derecho adquiere una presión mayor que la de la aurícula, entonces la compuerta se cierra. Obsérvese que esa presión va a suceder, porque mientras tanto entra la sangre al ventrículo derecho, la válvula pulmonar está cerrada. La válvula pulmonar está cerrada, mientras tanto entra la sangre. Cuando deja de fluir la sangre porque el ventrículo adquirió una presión mayor que la de la aurícula y cerró las compuertas, o sea, se cerró la válvula tricúspide, entonces existe un periodo en el que todas las válvulas están cerradas. Aquí lo vamos a ver. En este momento están cerradas. En ese punto el ventrículo derecho va a adquirir una presión mucho mayor que la que tenía, que fue la que hizo que se cerrara la válvula tricúspide. Y esta presión mucho mayor hace que rebase la presión que existe a nivel pulmonar y permite la apertura de las válvulas pulmonares, de tal forma que la sangre entonces fluye del ventrículo derecho a el tronco pulmonar a través de las válvulas pulmonares. Luego que la sangre fluye, aquí el tronco pulmonar se va a dividir en dos.
arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. Luego en los pulmones, cuando la sangre llega a los pulmones, recuérdense que ahí es donde va a suceder lo de que el vaso sanguíneo empieza a disminuir su diámetro hasta el punto que tenemos la arteriola. Aquí, esto de aquí, van a ser los capilares. Y aquí esto aquí va a ser las vénulas, que es el vaso sanguíneo de menor diámetro de las venas. Observamos que la sangre luego que fluye de aquí de la arteria pulmonar derecha e izquierda, luego el vaso va a ir disminuyendo su tamaño a nivel pulmonar. Y entonces llega hasta el punto que llega a la arteriola y de pronto caemos en los capilares. Y aquí en los capilares inicia lo que es el intercambio gaseoso. Recuérdense que ya habíamos mencionado que los capilares tenían el diámetro casi aproximado al que tiene un eritrocito, que habíamos dicho que era de 7 a 8. No sé si lo recuerdo. Entonces, como solamente permite que entre el eritrocito y se oxigene, esto permite el intercambio gaseoso y que entonces ahora la sangre que pasa aquí a través de la vénula va a ser una sangre oxigenada. Nótense que la sangre que venía de aquí era desoxigenada. Y ahora la sangre que va a fluir acá va a ser oxigenada. Luego esa vénula va a empezar entonces a aumentar el diámetro hasta llegar a ser venas de mayor diámetro. Y entonces llegamos a lo que conocemos como venas pulmonares, que son 4, que ya las mencioné. Esas venas pulmonares van a llegar a lo que es la aurícula izquierda y sucedería lo mismo que sucedía acá en el lado derecho. La sangre va a entrar, pero en este caso ahora es sangre oxigenada, a diferencia que en el derecho, que era desoxigenada. La sangre va a entrar, la aurícula derecha se va a llenar de sangre. Aquí, cuando está cerrada la válvula mitral o bicúspide, al punto que va a aumentar la presión y esto permite que entre la sangre al ventrículo izquierdo. Entonces, cuando ésta adquiere mayor presión, se cierra la compuerta y ya nosotros sabemos que hay un momento en el que ambas compuertas están cerradas y entonces el ventrículo va a aumentar de presión mucho mayor que lo que sucede acá y va a pasar la sangre al resto del cuerpo, primero a través de lo que es la válvula aórtica hacia la aorta. Es el mismo proceso que el de la derecha. Es importante saber que la aorta se divide en segmentos, en varios segmentos. Y bueno chicos, este es un atlas de mucha utilidad. Se llama Atlas de Anatomía Humana de Nether, como dice ahí Nether. Y bueno, lo estoy utilizando para que vean. Esto de aquí es el arco aórtico. Y el arco aórtico da 3 ramas. Primera rama del arco aórtico se llama tronco branquiocefálico. Luego de esa sigue lo que es la carótida, arteria carótida común izquierda. Y luego sigue, que es esta,
lo que es la arteria subclavia izquierda. Entonces, a ver si logro dibujar aquí. No. Cerrar. Vamos a tratar de dibujar en el documento. Oh, no. Bueno, voy a abrir Paint para dibujar. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Una vez se origine la aorta, no soy muy buen dibujante, lo advierto. Esta tiene 3 segmentos. El primer segmento de la aorta, que viene siendo este, que lo voy a pintar de chocolate. El primer segmento, que es este, se conoce como aorta ascendente. En la aorta ascendente se va a originar lo que es la primera rama de la aorta, que es la arteria coronaria. Las arterias coronarias, que ya mencionamos que son las arterias que irrigan el corazón, se originan en la aorta ascendente. Luego de allí viene el arco aórtico. Se llama arco porque tiene forma de un arco. Y ese va a originar 3 ramas, que ya las mencionamos y aparecen aquí. Estas 3 ramas serían la primera rama, que es esta, viene siendo el tronco branquiocefálico. ¿Qué viene siendo esta rama? Tronco branquiocefálico. La siguiente rama, que es esta, viene siendo lo que es la arteria carótida común izquierda. Y la siguiente rama, que es esta, viene siendo la arteria subclavia izquierda. Es importante destacar que esta tronco branquiocefálico, al igual que esta, se van a seguir subdividiendo. El tronco branquiocefálico se subdivide en arteria carótida común derecha y arteria subclavia derecha. Y luego es importante saber que la carótida común se divide en arteria carótida interna y arteria carótida externa. Y que de la arteria subclavia va a salir lo que es la arteria axilar, la arteria braquial, o sea que de la arteria subclavia va a salir la irrigación para lo que es el miembro superior, y de la arteria carótida va a salir para lo que es cuello, cabeza. Es importante que tengan eso en mente. Y bueno, chicos, ya habiendo explicado todo esto, sé que hay muchas cosas por explicar, porque la verdad es que es muy extenso. La clase de hoy va a quedar hasta aquí. Espero que les haya gustado. Gracias por prestar atención.